Cuando pensamos en comprar una casa, lo primero que nos viene a la mente es empezar a buscar, ¿verdad? Pero una compra de vivienda realmente exitosa no empieza ahí, visitando propiedades. Empieza mucho antes, con una reflexión interna, no con una búsqueda externa. Hoy vamos a analizar por qué este cambio de enfoque es sencillamente fundamental para tomar una de las decisiones más importantes de nuestra vida. La mayoría de la gente cree que el proceso arranca al abrir un portal inmobiliario y empezar a guardar anuncios en favoritos. Pero, como vamos a ver, este camino tan común a menudo nos desvía antes incluso de haber comenzado de verdad. La diferencia que vemos aquí es clave. Mirar anuncios nos da una falsa sensación de progreso. Es como estar muy ocupados sin ser nada productivos. Genera ruido, confusión. En cambio, pararse a definir qué decisión se está intentando tomar de verdad, eso genera claridad. Pasamos de la pregunta superficial de ¿qué casa quiero? A la pregunta de fondo ¿para qué la quiero? Y creedme, eso lo cambia absolutamente todo. Vamos a meternos de lleno en este primer gran obstáculo. Empezar la búsqueda sin un rumbo claro no solo es poco eficiente, sino que puede hacer que sea imposible comparar propiedades de forma lógica y al final tomar una decisión con un mínimo de confianza. Esto es un clásico. Se visita un piso increíble en el centro y a la tarde siguiente un chalet con jardín en las afueras. Uno tiene una terraza espectacular, el otro un salón enorme. Cada visita genera interés, claro que sí, pero no acerca una decisión, porque se están mezclando peras con manzanas, necesidades y deseos que no tienen nada que ver. Y al final queda una sensación de bruma, de tener muchas opciones, pero no tener ni idea de hacia dónde ir. Y aquí es donde tenemos que hacer un clic mental. El cambio de enfoque más importante de todos. Hay que evolucionar de la simple idea de buscar una casa a plantearse una pregunta mucho más profunda y, curiosamente, mucho más práctica. Esta pregunta es potentísima porque nos obliga a ser honestos. No va de fantasías, va de la vida real, del día a día. ¿Qué problema concreto se está intentando resolver con esta compra? La respuesta a esta pregunta es la brújula que necesitamos para todo el proceso. Cuando uno responde a estas preguntas con sinceridad, de repente todo se ordena. Este ejercicio impide que se le pida a la vivienda que resuelva problemas que son incompatibles entre sí. Por ejemplo, no se puede pretender tener la máxima tranquilidad y a la vez estar en el centro de toda la actividad, o querer una casa de bajísimo mantenimiento, pero con un jardín enorme. Hay que elegir. Bueno, para darle un poco de estructura a todo este pensamiento, podemos apoyarnos en tres pilares fundamentales. Pensemos en ellos como el armazón que va a sostener una buena decisión de compra y le va a dar coherencia. El primer pilar es el objetivo, el famoso ¿para qué? ¿Es para una familia que está creciendo? ¿O quizás para simplificar la vida ahora que los hijos se han ido de casa? ¿Es para por fin poder teletrabajar sin interrupciones? Este es el núcleo, el corazón de la decisión. El segundo pilar es el horizonte temporal, y esto es crucial, de verdad. No se compra igual para los próximos 3 años que para los próximos 15. Una vivienda, que es una etapa de transición, no necesita el mismo nivel de perfección ni de inversión que un hogar donde se piensa echar raíces a muy largo plazo. Y el tercer pilar, que a veces se nos olvida, es el uso real. Y digo real con toda la intención. Hay que pensar en la rutina, en cómo va a ser el día a día. Quizá esa cocina de diseño de revista no es nada práctica para una familia con niños. O esa terraza maravillosa no se usará casi nunca si la zona es muy ventosa. Hay que centrarse en la realidad, no en la foto idealizada. Muy bien, con este marco de los 3 pilares ya tenemos las herramientas para abordar una de las trampas más comunes en cualquier compra, la eterna batalla entre lo que nos apetece y lo que de verdad necesitamos. El punto de partida, y esto hay que grabárselo a fuego, es aceptar esta realidad cuanto antes. Perseguir ese ideal perfecto que lo tiene todo, ubicación, tamaño, luz, silencio, vistas y, por supuesto, buen precio, es una receta segura para la frustración. La clave no es encontrarlo todo, es priorizar de forma inteligente. A ver, por supuesto que una vivienda tiene que ilusionar, faltaría más. Pero es muy fácil dejarse llevar por una estética, por una zona que está de moda o por una característica muy llamativa que en el fondo no encaja para nada con nuestro estilo de vida. El deseo tiene que dialogar con la necesidad, no puede anularla. Y la mejor herramienta que existe para mantener el deseo a raya y la búsqueda bien enfocada es definir con muchísima claridad cuáles son los verdaderos no negociables. El proceso es simple, pero muy potente. Se parte de nuestros 3 pilares, se extraen de ahí un máximo de 3 o 4 prioridades que sean absolutas y, lo más importante, se somete cada una a una pregunta muy honesta. ¿Podría vivir sin esto? Si la respuesta es que sí, entonces es un deseo fuerte, pero no es un no negociable. Como se puede ver en estos ejemplos, los no negociables de verdad no suelen ser caprichos. Están directamente ligados al bienestar y a la funcionalidad del día a día.
Para alguien que trabaja desde casa, un espacio tranquilo no es un lujo, es una necesidad básica. Para una persona con movilidad reducida, un ascensor es simplemente innegociable. Cuando se hace todo este trabajo de base antes de lanzarse a ver propiedades, la naturaleza de la búsqueda cambia por completo. El resultado es, de verdad, transformador. Se pasa de un proceso lleno de ruido, de visitas inútiles y de dudas que paralizan a uno donde lo que predomina es la señal, la claridad. Cada visita sirve para confirmar o para descartar con un criterio sólido, no para añadir más y más confusión a la mezcla. Y que quede claro, esto no significa que las dudas desaparezcan por arte de magia, claro que no, la decisión final siempre tendrá su complejidad. Pero las dudas cambian, ya no son dudas del tipo ¿qué hago con mi vida?, sino más bien ¿cuál de estas dos opciones, que ya sé que son buenas para mí, se ajusta un poquito mejor a mi objetivo? Es un nivel de duda mucho más sano y manejable. En definitiva, la idea central es esta. La compra correcta no arranca cuando se encuentra una casa interesante en un portal. Empieza mucho antes, en el momento en que se tiene la claridad para reconocer qué se está comprando exactamente, para cuánto tiempo y, sobre todo, al servicio de qué tipo de vida. Cuando eso está claro, todo lo demás, poco a poco, empieza a ordenarse.